Hola, hola, mi gente guapa y chismosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía y listos para lo que les traigo hoy. Ya saben que aquí en el canal nos encanta el drama, la farándula y las historias de amor, y bueno, hoy tenemos una de esas que les va a dejar con la boca abierta, pero agárrense, porque vamos a hablar de uno de los chips, ex-chips, más sonados del mundo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo escuchan, esos dos que nos hicieron soñar con su química en pantalla y fuera de ella, parece que siguen dando de qué hablar, y esta vez con un bombazo que no se van a creer. Hoy vamos a destapar todos los detalles, las especulaciones, los chismes más jugosos y vamos a intentar armar este rompecabezas amoroso que nos tienen a todos con el corazón en la mano. Pero antes de que sigamos con el chisme, por favor, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias candentes y dramas dignos de una telenovela. Ya saben que me encanta tenerlos aquí conmigo y su apoyo es lo que me da la energía para seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Así que sin más preámbulo vamos a darle al salseo de hoy. Bien, vamos al grano. Como les decía, Kerem y Hande, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, la serie que fue un boom mundial, no han dejado de ser noticia desde su separación. Ya sabemos cómo son estas cosas, cuando una pareja de famosos termina, el drama es inevitable y las especulaciones empiezan a volar como mariposas desbocadas. Y bueno, con esta parejita, la cosa no ha sido diferente. Después de un noviazgo que parecía de cuento de hadas, la ruptura dejó a todos boquiabiertos, y desde entonces, cualquier movimiento, cualquier publicación en redes sociales, cualquier mirada en público es analizada con lupa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora que nos tiene a todos hablando? Pues bien, los rumores que han estado circulando en los últimos días son bastante fuertes, y hablan de una supuesta crisis emocional de Hande, y lo que es más, una supuesta reacción explosiva de Kerem. Sí, señores y señoras, explosión. No sé si es el drama que llevamos en las venas, pero todo suena a una telenovela de esas que nos tienen pegados a la pantalla. Según varias fuentes cercanas, Hande estaría atravesando un momento personal bastante delicado, sintiéndose abrumada por la presión mediática y personal. Aparentemente la fama tiene un precio y parece que a ella le está pasando factura. Se dice que Hande estaría lidiando con sentimientos de soledad y ansiedad, después de que se desató una ola de críticas en redes sociales, desde comentarios sobre su trabajo hasta su vida personal. Imagínense la presión de tener miles de personas juzgando cada aspecto de tu vida, es una locura. Y aunque Hande siempre ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, parece que en esta ocasión la situación la ha sobrepasado. Hay rumores que incluso sugieren que la actriz habría recurrido a amistades y familiares cercanos en busca de apoyo emocional. No es fácil ser el centro de atención, ¿verdad? Pero aquí viene lo más fuerte, la cereza del pastel, el ingrediente explosivo de esta historia. Según estas mismas fuentes, Kerem Bürsin, al enterarse del estado emocional de Hande, habría reaccionado de una manera que ha dejado a muchos con el ojo cuadrado. Se habla de una llamada telefónica subida de tono, de un intercambio de mensajes bastante fuerte, y hasta de una confrontación en persona que habría tenido lugar en un lugar público. Ojo, todo esto son rumores, pero la cantidad de personas que hablan de esto le da un toque de realidad al asunto. Y no es que Kerem sea una persona explosiva, al menos no lo ha mostrado públicamente. Pero recordemos que él y Hande tuvieron una relación intensa, llena de momentos lindos, pero también con sus altibajos. La química que proyectaban en la pantalla era innegable, y muchas veces esa química se traspasó a la vida real. Pero, ya sabemos que en el mundo del espectáculo las cosas no son siempre lo que parecen. Y a lo mejor, esta supuesta explosión de Kerem no es más que una reacción de alguien que todavía tiene sentimientos hacia su expareja, o al menos una preocupación genuina por su bienestar. Claro, la otra cara de la moneda es que también se especula que Kerem podría estar molesto por algunos comentarios que Hande habría hecho sobre él en privado, o sobre la relación que mantuvieron. Al final, las relaciones son un laberinto y muchas veces lo que se dice a puertas cerradas no concuerda con la imagen pública. Lo cierto es que todo esto ha generado una tormenta en redes sociales. Los fans están divididos, unos apoyando a Hande, otros defendiendo a Kerem, y otros tantos simplemente esperando a ver qué más sucede en este culebrón de la vida real. Es increíble cómo una simple ruptura puede generar tanto revuelo. Y es que la gente se involucra mucho con la vida de los famosos, los idealizamos y esperamos que sus vidas sean como un cuento de hadas.
Pero se nos olvida que detrás de esas sonrisas y glamour, hay personas con sus problemas, inseguridades y emociones. Y este caso de Kerem y Hande es un recordatorio de que los famosos también sufren y pasan por momentos difíciles como cualquier persona común y corriente. Ahora, vayamos un poco más a fondo. Se habla de que esta crisis de Hande tiene sus raíces en la presión constante de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es una realidad que los famosos viven bajo un microscopio constante, cada paso que dan es observado, analizado y juzgado. Y las redes sociales, que a veces pueden ser un lugar de apoyo y conexión, también pueden convertirse en un campo de batalla, donde los haters se esconden detrás de perfiles anónimos para lanzar sus ataques. Hande, que siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada, ha tenido que lidiar con comentarios muy crueles sobre su aspecto físico, su talento y hasta sus relaciones personales. Y aunque ella ha intentado mantenerse al margen de toda esta negatividad, es obvio que en algún momento tanta presión tiene que pasarle factura. De ahí que, según estos rumores, haya tenido este bajón emocional que ha llevado a la supuesta reacción de Kerem. ¿Y qué decir de Kerem? Él también ha sido objeto de críticas y rumores, especialmente después de su ruptura con Hande. Muchos fans lo culparon de la separación, otros lo defendieron a capa y espada, pero lo cierto es que él también ha tenido que lidiar con la presión mediática y con las especulaciones sobre su vida amorosa. Y bueno, a pesar de que ha intentado mantener un perfil bajo y concentrarse en su trabajo, es evidente que esta situación con Hande ha vuelto a ponerlo en el ojo del huracán. Ahora bien, hay que ser claros, todo esto son especulaciones, rumores que circulan por internet y que se basan en fuentes anónimas. Y ya sabemos que en el mundo de la farándula a veces la realidad se mezcla con la ficción y se crean historias que no tienen nada que ver con la verdad. Así que por eso hay que tomar todo esto con pinzas y no dar por sentado que todo lo que se dice es cierto. Lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y no caer en la trampa del chisme fácil y la especulación sin fundamentos. Pero también hay que reconocer que cuando hay tanta gente hablando sobre un mismo tema, es porque algo de verdad hay detrás de todo ese rumor. A veces el humo indica que hay un fuego detrás, y en este caso, puede que la crisis emocional de Hande y la supuesta explosión de Kerem sean más que un simple chisme. Pero hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas, lo único que podemos hacer es especular y esperar a ver cómo se desarrolla esta historia. Lo que sí es cierto es que esta situación nos muestra lo vulnerables que son las relaciones, incluso las de los famosos. Y aunque muchas veces vemos a estas parejas como perfectas y admiramos su química en pantalla, en la vida real son personas con sus problemas y sus demonios internos. Y es muy fácil caer en la trampa de idealizarlos y olvidarnos de que detrás de cada personaje público hay un ser humano con sus propias luchas y debilidades. Este caso de Kerem y Hande, una vez más, nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas y que las rupturas pueden ser dolorosas y complicadas para todas las partes involucradas. Y que por mucho que una relación parezca perfecta desde afuera, siempre hay una historia detrás que no conocemos y que puede ser muy diferente a lo que imaginamos. Y bueno, en el mundo de la farándula, esta historia se vuelve todavía más complicada, porque los protagonistas viven bajo el constante escrutinio público y cada paso que dan es analizado y comentado por miles de personas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el futuro de estos dos. ¿Qué pasará con Hande? ¿Cómo se recuperará de esta crisis emocional? ¿Y qué hará Kerem después de esta supuesta explosión? Es difícil de predecir, pero lo cierto es que ambos tienen que seguir adelante con sus vidas y tratar de superar este momento tan complicado. Hande seguramente buscará el apoyo de sus seres queridos y tratará de recuperar la estabilidad emocional que necesita para seguir adelante con su carrera profesional. Y Kerem, por su parte, probablemente se centrará en su trabajo y buscará la forma de dejar atrás este episodio tan difícil. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos expectantes, viendo cómo se desarrolla esta historia y esperando a que tanto Hande como Kerem puedan superar esta difícil situación. Ojalá que ambos puedan encontrar la paz y la felicidad, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y aunque nos encante el drama y el chisme, también es importante recordar que son seres humanos y que merecen nuestro respeto y comprensión en estos momentos difíciles. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy, mi gente. ¡Qué drama! El que vivimos. Me quedé sin palabras con todo lo que está pasando entre Kerem y Hande, de verdad que no me lo esperaba. Como les dije, hay que tomar todo esto con pinzas, pero es innegable que la historia es digna de una telenovela. Y como siempre les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de todo esto?
¿Creen que Ander realmente está pasando por un mal momento? ¿Y cómo interpretan la supuesta explosión de Kerem? ¿Será un simple chisme o hay algo más detrás de todo esto? Quiero leerlos en los comentarios. Y ahora, vamos con el resumen de todo este drama que acabamos de vivir juntos. Primero hablamos de la supuesta crisis emocional que estaría viviendo Ander Cel, después de la fuerte presión mediática y de los comentarios en redes sociales. Luego pasamos a la supuesta reacción explosiva de Kerem Bürsin, quien al parecer no se quedó callado y habría confrontado a Ande, ya sea por teléfono o en persona. Todo esto claro basado en rumores y especulaciones que circulan por internet, pero que no dejan de ser intrigantes y nos dejan pensando qué habrá pasado realmente entre ellos. También hablamos sobre la importancia de no idealizar a los famosos y recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propios problemas y debilidades. Y que a veces las rupturas, por muy perfectas que parezcan las relaciones desde afuera, pueden ser dolorosas y complicadas para todas las partes involucradas. Y como siempre les recordé que hay que tomar todo esto con pinzas y no dejarnos llevar por el chisme fácil y la especulación sin fundamentos. Pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes, mi gente hermosa, por acompañarme en este vídeo lleno de drama y salseo. De verdad que me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios. Su apoyo es lo que me da la energía para seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Así que, de corazón, gracias. Y ahora antes de despedirme, les quiero pedir un favor muy grande. Si les gustó este vídeo por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos, porque eso me ayuda muchísimo a que este canal crezca y lleguemos a más personas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias candentes y dramas dignos de una telenovela. Ya saben que aquí siempre tendrán lo mejor del mundo del espectáculo. Y recuerden que este es un espacio donde podemos hablar de estos temas, pero siempre con respeto y comprensión. Ahora sí, me despido, no sin antes dejarles un gran abrazo virtual y mandarles toda mi buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente guapa y chismosa. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios, que me encanta leerlos. Chao, chao.